Me da muchísimo gusto saludar a Martín Burchard, fundador y CEO de Henry, una EdTech que pues nos va a platicar cuál ha sido su desarrollo, de qué es lo que trata y demás. Martín, buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Imagen Empresarial. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos. Un gusto estar aquí con ustedes. Pues, Martín, creo que, pues, no está de más señalar que a lo largo de la pandemia, antes de la pandemia, hubo una especie de boom a lo largo del sector EdTech. Y pues quisiera que nos contaras cómo es que surgió Henry y cómo es que ha evolucionado en los últimos años, porque de hecho estoy leyendo una nota de a mediados del año pasado que, por ejemplo, cerraron una ronda de 10 millones de dólares para lograr expandirse hacia nuestro país, para llegar y operar en otras partes de América Latina. Ustedes son argentinos, entonces, ¿por qué nos platicas cómo ha sido este desarrollo? Sí, perfecto. Mira, nosotros arrancamos tratando de resolver el problema de lo que es la falta de talento calificado para puestos de tecnología, principalmente para lo que es programadores y data scientists. Y nos dimos cuenta que mucha gente quería acceder a este tipo de educación de alta calidad, pero no tenían los recursos para pagarlo, ¿no? O también no vivían en las grandes capitales de las ciudades de Latinoamérica, que es donde por lo general las grandes entidades educativas se ubicaban. Entonces, bueno, con la llegada de la pandemia, toda la educación de un día para el otro básicamente se tuvo que hacer digital por las grandes cuarentenas que hubo, etcétera. Y por otro lado, nosotros lanzamos un modelo en el cual las personas estudian con nosotros y solamente nos pagan cuando consiguen un trabajo luego de graduarse en nuestro programa, ¿no? Nuestro programa dura en promedio entre 5 y 6 meses de duración. Tenemos programas full time como programas part time. Son todos 100% online, pero en vivo. O sea, tú cursas la carrera con los profesores y instructores del otro lado. Y bueno, la verdad que lanzamos en el 2020, justo ahí apenas arrancaba la pandemia, en abril de 2020, y el primer año hicimos 1.500 alumnos, el segundo año llegamos casi a 5.000, y bueno, este va a ser nuestro tercer año y el objetivo es crecer de vuelta el doble, así que por eso estamos lanzando muy fuertemente en México, porque sabemos que este problema es aún mayor en México por la cantidad de empresas tecnológicas buscando este tipo de talento. Ahora, ¿desde cuándo están operando aquí en nuestro país? ¿Cuándo fue que llegaron y comenzaron a tener alumnos mexicanos? Arrancamos a mediados del año pasado Ajá. digamos, con unas pruebas pilotos y actualmente ya tenemos más de 200 graduados de México y con excelentes resultados, 100% de empleabilidad, con salarios muy altos. Bueno, tú sabes cómo son los salarios de lo que es el mundo de la tecnología, Mm. incluso muchas veces trabajando para el exterior, no solamente para empresas de México, con lo cual son muy buenos resultados, estamos muy contentos y ahora básicamente queremos duplicar nuestra inversión en México y queremos apuntar este año a llegar a formar a 2.000 nuevos mexicanos. Y te hago la pregunta, porque aquí en nuestro país hay varias empresas que se dedican, o varias edtechs que ya se dedican a eso, tanto de otras partes de Latinoamérica como propias, ¿no? Y creo que siempre me gusta hacerles la pregunta cuando platico con ellas, ya sea en una entrevista o fuera del aire, que hay alguna reunión y demás, o hacen alguna conferencia. Siempre me gusta preguntarles, ¿cuál es la diferencia que hay entre los estudiantes mexicanos, las personas que están en nuestro país queriendo aprender programación con otras partes de América Latina? ¿Por qué? Porque tú muy bien lo sabes, has tenido una larga carrera como directivo y ejecutivo en distintas empresas. Es importante señalar que durante una buena parte, por ejemplo, después de los años 2000, la primera década de los 2000, se radicaban algunas empresas en Brasil. Después tomaban la decisión, sobre todo también en tecnología, ¿no? Tenían un hub en Brasil. Después fue Argentina. Actualmente pareciera ser México. Entonces, ¿cuál ha sido la diferencia y cuál ha sido esta expansión y cómo es que ustedes han visto a los estudiantes mexicanos en comparación con los de otras regiones? O otras partes de la región, más bien. Sí, bueno, a ver, cada país tiene obviamente sus propias características. En México en particular, lo que nos pasa es que, digamos, mucha gente recién ahora está empezando a tener mayor curiosidad por este tipo de carreras, porque es una economía que tiene por ahí mayores oportunidades de empleo cuando la comparo versus Colombia o Argentina. Entonces la gente no está buscando un trabajo, sino por ahí está buscando un cambio de trabajo.
Entonces hay que explicarle, o un aumento de su salario, etcétera. Entonces hay que explicarle un poco más cómo funcionaría este tipo de educación. Para nosotros, en cuanto al producto, en cuanto a la cursada, ha sido totalmente positivo. O sea, la gente no ha tenido problemas de adaptarse a los instructores o los profesores argentinos, o también sumamos instructores y staff mexicanos. Así que en ese sentido, todo re bien la adaptación cultural. Y después, bueno, es verdad lo que vos decís, que ahora hay muchas empresas tecnológicas ubicando en México, entonces eso también genera muchas oportunidades de trabajo. Por eso muchas de este tipo de empresas no contratan remoto, algunas sí, o contratan remoto, pero dentro de México, por las leyes mexicanas. Entonces, bueno, basado en todo esto, nosotros somos un ecosistema que genera, digamos, que conecta personas con puestos de empleo, ¿no? Entonces, estamos todo el tiempo mirando dónde están la mayor cantidad de puestos de empleo abiertos, justamente para ir tratar de resolver nuestro problema, que es básicamente el acceso a educación de calidad que te permite conseguir un trabajo en esta industria. Ahora, Así que bueno, hoy te diría que ese es el principal diferencial, como tú bien dices. Ahora, es verdad entonces que hay un boom por este tipo de educación y hay un boom por personas que están interesadas en aprender a programar. Se ha dicho mucho que, de hecho, Sí, al parecer en América Latina, pues no quiero decir que vamos un paso atrás, pero sí nos tardamos un poco en empezar a generar este tipo de educación. No solamente México, no solamente Argentina, no solamente Brasil, sino en toda la región. Como que hay un sí. pequeño, si no atraso, pues vamos un pasito atrás. Al final del día, ahorita estamos hablando de otro tipo de tecnología, por ejemplo, ya no estamos hablando de gente que está generando cosas como el ChatGPT, ¿no? Que ya estamos hablando de cuestiones de inteligencia artificial, estamos hablando de realidad virtual, estamos hablando de muchas otras cosas. Y obviamente la programación es una base A para llegar a todo eso, pero ¿cómo es que las empresas como ustedes, dentro del EdTech, están adaptando para no quedarnos nuevamente en este paso atrás? ¿Y cómo están adaptando las clases? ¿Cómo están adaptando lo que le enseñan a los alumnos para que estén preparados para esta realidad? Que si bien todavía no hay un chat GPT hay alguien dedicado a hacer este tipo de tecnología en la América Latina, pues al final del día, si hay personas que llegan a Estados Unidos, si hay oportunidades que se puedan generar, pues que estén preparados para llegar a eso. Sí, totalmente. Nosotros constantemente estamos certificando nuestro contenido y nuestros instructores con las empresas que son empleadoras. Obviamente no lo hacemos con todas las empresas, pero sí seleccionamos empresas que son vanguardistas, digamos, y que como que toman la delantera en cuanto a lo que es el uso de nuevas tecnologías, etcétera, y validamos con ellos y preparamos con ellos todo lo que es nuestra currícula, todo lo que es el tema cultural, las herramientas de trabajo remoto, las metodologías de trabajo también, etcétera, etcétera, justamente porque nosotros solo ganamos cuando nuestros alumnos recién consiguen un trabajo y ahí nos empiezan a pagar. Entonces, en ese sentido, estamos todo el tiempo retroalimentándonos de lo que es, digamos, la industria, el mercado, empresas que trabajan de la mano nuestra. De hecho, muchas invirtieron en Henry, como bien decía nuestra inversión el año pasado. Y por otro lado, también hacemos estudios de mercado 2 veces por año para entender cuáles son las tendencias y cuáles son las tecnologías más demandadas para enseñarle a nuestros alumnos. Así que eso no es algo que es estático, sino que es algo que es dinámico. Va cambiando todas digamos, cada un semestre más o menos te diría, en realidad todo el tiempo lo estamos actualizando, pero cada un semestre metemos actualizaciones más fuertes y justamente con la idea de que el graduado, ya sea de México, de Argentina, de Colombia, donde sea, esté preparado para conseguir un trabajo en todo el mundo, no solamente en su país. Y creo que precisamente esto es algo, una ventaja que tienen las EdTechs frente a veces a los estudios tradicionales, ¿no? Que tienen la capacidad de Sí, adaptar de manera más rápida sus programas de estudio y demás. Mi estimado Martín, Martín Borcher, fundador y CEO de Henry, tengo que hacer un corte, pero te pido que te quedes en la videollamada para seguir platicando un poco más de ustedes, porque quiero entonces ya que platicamos un poco de cuál es la actualidad de Henry, cómo es que se está viendo esto de los programas y demás, cómo son los alumnos mexicanos, también quiero saber cómo es que tú te decidiste a fundar una EdTech, cómo es que fue la apuesta y sobre todo en medio de la pandemia, que fue un momento muy complicado, no solo para Argentina, para todo el mundo. Regresamos con más aquí en Imagen Empresarial. Yo soy Juan Carlos de la CEA, a nombre de Rodrigo Pacheco, y me da mucho gusto que Martín Borchardt, fundador y CEO de Henry, sigue con nosotros aquí en videollamada. Gracias por quedarte durante el corte, Martín. no, de nada, acá atento.
Y pues bueno, la pregunta ya estaba planteada antes de que saliéramos a corte. ¿Cómo fue que tú te atreviste y lograste esta idea, generaste esta oportunidad de crear una EdTech y que pues apostaste todo por ella y además en medio de la pandemia que no ha de haber sido una decisión fácil? Es importante saber esta visión de todos los emprendedores y cómo es que logran dar ese salto, ¿no? ¿Y cómo fue que lo lograste tú? Sí, sí, perfecto. Mirá, fue mi segunda startup que armé Ujú. tecnológica. La primera era una startup de fintech de pagos, que en el año 2018 justamente tuve muchos problemas para contratar este tipo de perfiles, ¿no? El talento tecnológico, por el gap que había en la industria. Y bueno, como todo emprendedor, cuando uno ve un problema, se pone inquieto y trata de resolverlo. Y básicamente cuando empecé a hablar con un montón de instituciones educativas, me decían que la mayoría de las personas no tenían la capacidad para pagar, pero por otro lado, cuando hablaba con un montón de empresas, me decían que tenían un montón de puestos abiertos, vacantes para este tipo de perfiles, con lo cual yo sentía que había que construir ahí un puente, que era básicamente brindar acceso de educación de alta calidad a todo el mundo, no solamente gente con recursos, sino gente también por ahí con menos recursos, gente que vive en ciudades o pueblos aledaños, en el interior de nuestros países, etcétera, porque la verdad que los puestos eran, digamos, para trabajar eran la mayoría, después de la pandemia eran remoto, entonces no importaba dónde vivís, y el salario por lo general hoy está aumentando un promedio de 400% luego de graduarse en nuestra carrera, con lo cual pagarlo financiado de la educación tampoco era un problema. Así que bueno, esa fue la solución después de varias iteraciones, ¿no? No es que nacimos 100% con eso, sino que fuimos iterando hasta encontrar ese producto que nos dio lo que se llama el product market fit, y ahí cuando logramos eso empezamos a escalar digamos, el primer mes ya teníamos 400 aplicantes. Y justo esa es otra parte. La confianza en las EdTechs, pues es complicada que a veces se Sí, logre, ¿no? Porque todavía existen muchos paradigmas, sobre todo en nuestra región, en los cuales a mí me ha sí, tocado sí, sí, platicar, por ejemplo, con papás de amigos míos, gente joven, digo, me considero joven, tengo 33 años, pero gente que está siendo papá y que dice, es que yo no estoy tan seguro de que quiero que mi hijo se la pase todo el tiempo frente a la computadora. Y seguimos teniendo como esta parte, tenemos prejuicios alrededor del sector tecnológico y de que los benéficos que pueden ser las computadoras. Entonces, las EdTechs todavía las sufren más para generar esto. ¿Cómo ha sido la captación de alumnos y la generación de confianza desde Henry? perfecto. Primero, sí, sos muy joven. Yo también tengo 33 y me siento joven todavía. Eh, a ver, básicamente, nosotros, nuestra captación de alumnos es a través justamente de nuestros mismos graduados. O sea, nuestros graduados son como nuestros embajadores, que ellos mismos son los que refieren a los nuevos alumnos. De hecho, hoy el 60% de los nuevos, digamos, alumnos de Henry viene por referidos, y además no solo eso, sino que además son los que mejor performan a lo largo de toda la carrera, ¿no? Porque tienen un tío, un primo, un amigo que ya cursó por Henry, entonces conocen bien cómo es toda la dinámica, los ayudan a triunfar, etcétera, etcétera. Entonces, ese programa de embajadores de referidos te diría que es el mayor canal de adquisición de Henry. Y después, obviamente, cuando lanzamos un nuevo mercado, lanzamos a través de alianzas con empresas que están buscando este tipo de talento. Entonces, también las empresas como que validan nuestra calidad educativa, y si la persona está buscando entrar a trabajar en esa empresa, como que este es un camino interesante. También hacemos alianzas con universidades, aunque no lo creas, nosotros no sentimos que competimos con universidades, sino que somos por ahí un complemento más moderno, más flexible para lograr un trabajo de mayor calidad. Entonces, a veces nos aliamos con universidades que también tienen el problema de justamente la empleabilidad de sus graduados con trabajos de alta calidad. Y también nos damos a conocer a través de los medios tradicionales y redes sociales, como cualquier empresa. Y bueno, hay personas que por ahí, digamos, no necesitan de tanta investigación, sino que investigan un poco, nos ven quiénes somos personas reales por detrás. Además, toda nuestra educación tiene un periodo de gracia de un mes. Entonces, tú puedes cursar en Henry durante un mes, y si no te gusta, no estás comprometido a pagar nada. Entonces, eso también hace que la barrera de entrada sea mucho más fácil y mucho más accesible para un montón de personas. Así que, pero te diría que el principal canal de adquisición es nuestros graduados, que son nuestros mismos embajadores.
Ahora, esto que dices, ¿no? Por ejemplo, de que Sí, en un inicio los estudiantes no les pagan el curso. ¿Cómo ha sido la generación de los incentivos para que pues, alguien pueda decir, bueno, pues ya estudié y me dedico a otra cosa o no les pago, ¿no? ¿Cómo ha sido la generación de este modelo de negocio para que realmente, pues al final ustedes son una empresa y tienen que seguir generando ingresos? sí, ¿Y cómo ha sido, pues, exacto. tuvieron una captación importante, 10 millones de dólares, no es nada despreciable, ¿no? El año pasado, pero esos recursos son finitos y la verdad es que en esta época se está hablando de que se está empezando a cortar las oportunidades de captación de recursos. ¿Por qué? Porque la alza de las tasas puede empezar a haber problemas alrededor de eso, los fondos por la crisis económica pueden a lo mejor empezar a recortar. Entonces, el generar ingresos para las empresas del sector fintech, para las empresas que son startups y demás, puede empezarse a complicar. ¿Cómo es que han ustedes encontrado este Sí, modelo de negocio para empezar a hacer al final del día, pues una empresa que sea redituable, ¿no? Y que pues empiecen a generar sus propias ganancias. exactamente. Mira, nosotros estamos aproximadamente a 10 meses de ser una empresa profitable, digamos, o sea, ya 100% rentable. La verdad que nuestros revenues vienen creciendo año a año más o menos 300%. Eh, con lo cual eso te dice un poco volviendo a tu pregunta inicial, que es cómo hacemos para que nuestros estudiantes nos paguen, básicamente. La verdad que se genera todo un sentido de pertenencia y comunidad que si bien es medio intangible, la verdad que es increíble cómo funciona y la gente tiene ese sentido de pertenencia y de toda esa comunidad y entonces decide pagarle a Henry una vez que recibió todo ese valor agregado que Henry le dio, porque además sabe que Henry se da vuelta y con ese dinero invierte en más personas, ¿no? Y llega a más personas. Y la verdad que nuestra misión es una misión muy clara, que la compartimos con la comunidad, que es acelerar la transición de Latinoamérica hacia la igualdad social a través de conectar personas con trabajos de alta calidad, ¿no? Porque no hay nada más digno y nada más eficiente para generar igualdad social que brindar oportunidades de trabajo de alta calidad. Entonces, bueno, eso es un poco nuestra misión y además, cuando los graduados se gradúan, continúan en la relación con Henry, no es solamente hasta que te graduaste. Entonces, Henry les da un montón de valor, les da workshops especiales en tecnologías, les da charlas exclusivas con personas referentes de la industria, los conecta con nuevas empresas. Por ejemplo, si el graduado quiere conseguir otro trabajo, puede volver a Henry para conectarse con otra empresa. Es decir, hay un montón de sistemas de incentivos que hacen que al graduado básicamente le convenga y quiera seguir pagando, más allá del contrato legal que firmamos, que es un contrato que obviamente, digamos, si no se cumple, Henry lo podría ejecutar, ¿no? Frente a un juez. Entonces, la responsabilidad legal, digamos. Entonces, bueno, es una mezcla de los dos y la verdad que viene funcionando muy bien. Obviamente hay digamos, distintas realidades en distintos países y siempre hay que ir por ahí viendo uno por uno, son cuestiones que por ahí son más difíciles de escalar, pero son casos, corner cases, digamos, lo que se llama en inglés, no es lo general, ¿no? Entonces, nosotros siempre, digamos, uno podría poner todas las miradas en lo que son, no sé, el 2% de los casos negativos y no mirar el 98% de los casos positivos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros elegimos ir por ese lado y bueno, por ahora nos viene funcionando muy bien y también estamos lanzando nuevos productos al mercado este año que son también para darle servicios a las empresas, no solamente a los alumnos, con lo cual un poco, volviendo a tu pregunta inicial, que era el tema de la necesidad de capital y todo eso, estamos bien preparados para afrontar lo que viene. Es, es importante ver que las empresas fintech tengan claridad en esto. Por ejemplo, tú dices, estamos a 10 meses de ser rentables. Sí, Eso es muy importante que estén bien establecidos, más allá del crecimiento, más allá de la confianza que puedan dar. Es importante que ustedes lo sepan y que bueno, que lo puedas compartir de manera abierta. Y por último, porque se me está acabando el tiempo del programa, solamente quisiera puntualizar. Mencionaste que quieren aumentar sus inversiones en México, llegar a 2,000 alumnos este año. ¿Cómo es que lo piensan lograr? ¿Cuál es la estrategia que vayan a implementar en nuestro país? sí, bueno, a ver, primero, como te decía, con nuestros embajadores, que ya tenemos más de 200 graduados, empleados, y ellos son los nuevos promotores siempre.
Después, a través de una estrategia, digamos, de conocimiento de marca, a través de lo, como te comentaba, de las empresas, de la prensa, de las universidades, estamos también formando un equipo propio en México que va a estar presente en los principales eventos de tecnología, eventos de educación, etcétera, para darnos a conocer cada vez más. Y bueno, de a poquito, a medida que tengamos testimonios de éxito, eso va a empezar a hacer que la bola de nieve, entre comillas, empiece a rodar y cada vez tengamos más. 2000, si bien en México no es un objetivo tan ambicioso porque es un mercado enorme, para nosotros es un gran, digamos, sería una gran métrica de validación de que nuestro producto funciona muy bien en este mercado, ¿no? Porque si bien sabemos que este problema está en todo el mundo, no solamente en Latinoamérica, está bueno siempre también validar con métricas duras que tu producto funciona en todos los mercados, ¿no? Y Latinoamérica parece ser como que es todo un continente, digamos, como que es todo un mismo país, perdón, pero la realidad es que somos más de 30 países y cada país tiene sus distintas cuestiones culturales, sus distintas cuestiones de moneda, Claro. de empleabilidad, etcétera, y hay que ir país por país. O sea, si bien es fácil mostrar en una presentación Latinoamérica como un gran país, la realidad es que después cuando vas a la cancha, cada país tiene sus distintas vericuetas. Así que también seguramente vamos a estar aprendiendo un montón de cosas que no, que por ahí en Argentina fueron diferentes o en Claro. Colombia también. Pues Martín Borchardt, fundador y CEO de Henry, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, muchas gracias por su tiempo y acá a disposición cuando quieran. Muchas gracias.